Estimados, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y el Hospital Digital a través del Ministerio de Salud de Chile. El día de hoy tenemos un invitado especial, quien es el doctor Andrés Rexius, quien es magíster en neurociencias de la Universidad de Chile y neurólogo de la misma entidad universitaria. Además es intensivista de la Universidad del Desarrollo, Research Fellowship en neurointensivo de la Universidad de Columbia de Nueva York y además es jefe técnico en la unidad de paciente crítico de la Clínica Las Condes. El doctor Andrés nos va a presentar hoy día el tema de compromiso neurológico en COVID-19 y esperamos que esta jornada sea de gran utilidad para los asistentes. También es importante mencionarles que esta charla va a ser próximamente disponibilizada a través de las páginas web oficiales de la SOCHIMI y también del Ministerio de Salud para que la puedan compartir y ver en forma remota para aquellos que hoy no nos pueden acompañar vía presencial, ya que la situación país claramente no lo está permitiendo así, sobre todo en estos horarios. El chat está disponible en todo momento por si quieren hacerle alguna pregunta al doctor al final de la jornada. Muchas gracias, doctor, por su presencia, así que dele nomás. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Se escucha perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero que nada, en realidad muchísimas gracias a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y al Hospital Digital del Ministerio de Salud por darme esta oportunidad de poder conversar a la pantalla, digamos, y a través de ella a todos ustedes, acerca de, bueno, lo que está de moda, lo que hemos estado dedicados todo este tiempo, ¿no es cierto?, que es el SARS-CoV-2, digamos, y en este caso acerca de el eventual compromiso neurológico. ¿Ya? Lo segundo es ánimo para todos, ¿no es cierto? Estamos entrando en una zona bien fuerte, bien dura, hay que ponerle el hombro nomás, trabajar, pero además y sobre todo, por favor, cuidémonos, ¿no es cierto? No olvidemos los elementos de protección personal, tomémonos los tiempos para poder trabajar, hacer bien la pega sin descuidar a nuestros pacientes, pero nosotros no somos héroes, somos profesionales que tenemos que hacer bien la pega. ¿Ah? Bueno, entrando ya en materia, ¿no es cierto? Esta charla, discúlpeme, ahí sí, vamos a hablar un par de cosas acerca del virus, que ya todos saben ustedes mucho más que yo, digamos, ¿no es cierto? Complicaciones no del virus, sino que de la pandemia, que yo creo que tal vez lo que más ha golpeado a la patología neurológica, y luego compromiso específico del SARS-CoV-2 a nivel del sistema nervioso central y periférico. No olvidar, ¿no es cierto?, que los coronavirus están ampliamente distribuidos en la naturaleza, ¿no es cierto?, infectan principalmente a aves y mamíferos, digamos, y dentro de eso también al hombre. Al ser humano tiene 7 especies de coronavirus infectantes, el SARS-CoV-2, que es la pandemia actual, luego los alfa y beta coronavirus que provocan básicamente cuadros gripales con mayor frecuencia y de menos frecuencia de cuadros digestivos recurrentes, ¿no es cierto? Explican 20 a 30% de los cuadros virales agudos del ser humano. Luego el SARS, que tuvimos, ¿no es cierto?, el primero, o sea, el brote del año 2002-2003 en el Oriente, y el MERS en Middle East del 2012-2013. Esos son los 7 coronavirus que infectan al hombre. Y en el hombre infectan, bueno, principalmente el tracto respiratorio, ¿no es cierto?, dando como complicación una insuficiencia respiratoria grave, que es de lo que se ha tratado toda esta serie de seminarios. También afecta el tracto digestivo, todos hemos visto que tenemos pacientes que llegan con COVID y tienen también síntomas digestivos, básicamente diarrea. Puede comprometer el hígado, también hemos visto pacientes que en el contexto de su falla respiratoria catastrófica presentan una alza enzimática, hepática, por ejemplo, ¿no es cierto? Y finalmente puede también haber afectación del sistema nervioso. Con respecto al compromiso miocárdico, por ejemplo, no está tan claro que acá haya para empezar un poco con la evidencia, porque de dónde salió esto, que el coronavirus puede afectar al hombre. Bueno, lo primero que se vio es que
los animales, digamos, pueden presentar enfermedades por infección asociada a coronavirus. Estos son 3 ejemplos: una encefalomielitis hemaglutinante del cerdo, hay virus hepatotropos de coronavirus que pueden también inducir lesiones desmielinizantes parecidas a la esclerosis múltiple. De hecho, se puede ocupar como modelo experimental para esta enfermedad. Y también se ha visto que el coronavirus OC43 en modelos experimentales que infecta al humano en animales de experimentación es capaz de inducir parálisis flácida y desmielinización en ratones, algo así como una especie de Guillain-Barré. En el hombre se ha documentado y hay casos descritos ya desde hace algún tiempo, ¿no es cierto?, desde que esto surgió con el SARS-1, el 2002-2003, digamos, de ahí se han hecho seguimiento de estas infecciones por virus a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, que estos coronavirus 229 u OC43, que es lo más frecuente, que es cuadro respiratorio autolimitado benigno, eventualmente cuadro digestivo, hay casos descritos de encefalomielitis aguda diseminada, en que en biopsia, autopsia eventualmente también, y el líquido cefalorraquídeo, se ha descrito la presencia del virus mediante técnicas de PCR. Por lo tanto, aunque infrecuente, estas 2 variantes de coronavirus son capaces de infectar el sistema nervioso. El SARS, ¿no es cierto?, del 2002-2003 del Oriente, se asoció en que hubo un buen par de miles de casos, por lo tanto se pudo hacer un mejor estudio de esta epidemia. Se vio que se aumentó la frecuencia de ataque cerebrovascular isquémico. También se vio polineuropatía, básicamente tipo Guillain-Barré, de forma secundaria, ¿no es cierto?, la infección viral, no directamente, sino que como todos los Guillain-Barré, como una manifestación postviral o infecciosa. Lo mismo a nivel del sistema nervioso central, con encefalitis o encefalomielitis aguda diseminada, con la clásica ADEM postinfecciosa. Pero también se vio que este virus podía infectar directamente el sistema nervioso, habiendo casos de encefalitis, tanto de supratentorial como eventualmente de tronco cerebral. Mientras que el MERS también tiene descripciones de, no tanto de accidente cerebrovascular, sino que de mucho más encefalomielitis aguda diseminada. También se describieron casos de vasculitis del sistema nervioso central aislado. En el contexto de esta enfermedad es difícil de atribuirle un rol patogénico, pero está la asociación bien descrita. Encefalitis de tronco, tipo rombencefalitis, ¿no es cierto? Y también a nivel periférico se describieron unos cuantos casos de síndrome de Guillain-Barré. Por lo tanto, sabíamos que esta enfermedad en algún momento iba a provocar síntomas neurológicos, y evidentemente que había que esperar y ver las publicaciones para que empezáramos a ver de que los pacientes tienen síntomas y compromiso del sistema nervioso asociado a la enfermedad. Esta es una serie de enero-febrero, ¿no es cierto?, de Wuhan, de los primeros casos descritos. Esto está publicado en el JAMA Neurology, y se ve ahí que los pacientes con compromiso del sistema nervioso central, más o menos dan cuenta, o digamos, tienen un 36% de síntomas. No digo de síntomas aislados, juntos con los síntomas respiratorios. Si uno va a preguntar, 1/3 y un poquito más de los pacientes tienen síntomas del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Siendo de eso más o menos 1/4 del sistema nervioso central y el otro resto del sistema nervioso periférico. Lo más frecuente son dolores de cabeza, pero hay que pensar que la cefalea, por mucho que sea tan frecuente de una enfermedad viral, es parte del sistema nervioso central, y ahí hay cierto grado de compromiso, probablemente meningio, inflamatorio discreto, sin constituir una meningitis, pero la cefalea dice de que hay alguna inflamación a nivel meningio, ¿ya? Es interesante acá también ver que los pacientes los dividieron desde el punto de vista respiratorio en severos y no severos, y se vio que los pacientes que tenían compromiso del sistema nervioso central tenían una enfermedad respiratoria más severa. Por lo tanto, uno pudiese de alguna manera predecir que los pacientes que tienen, además de los síntomas respiratorios que motivaron la consulta, si es que hay otros síntomas neurológicos asociados, esos pacientes pueden tener un compromiso respiratorio más grave
y uno pudiese predecir que esos pacientes van a necesitar, por ejemplo, una unidad de cuidado intensivo, un ventilador mecánico o un apoyo un poquito más estricto, digamos, ¿ya? Interesante, ¿no es cierto?, salió en los medios ya hace más de un mes, en que muchos de estos pacientes tenían trastornos del olfato y el gusto, ¿no es cierto?, anosmia y disgeusia. Y no solamente porque tenía rinorrea, digamos, ¿no es cierto?, ya hay un compromiso local de la mucosa nasal, sino que también esto habla de compromiso del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, no hay que olvidar el olfatorio, el olfato, séptimo par craneal, el facial, como nervio que lleva casi todo el gusto, son parte del sistema nervioso, ¿ya? En el paper inicial que les mostré, yendo acá de vuelta, compromiso de gusto u olfato, no preguntado dirigidamente, 5%, ¿no es cierto? Pero si es que lo fueron a buscar dirigidamente, o sea, les preguntaron, tuvo usted algún trastorno del gusto o del olfato? Eso sube a casi un tercio de los pacientes. Y entre comillas, solamente 2/3 de los pacientes no tuvieron trastornos del gusto y del olfato. Eso es mucho más infrecuente en otras enfermedades respiratorias estacionales, como por ejemplo la influenza, VRS u otros virus. Por lo tanto, efectivamente, puede ser un discriminador la presencia de trastornos del gusto y del olfato la infección por coronavirus que por otros virus respiratorios. Y por lo tanto, como les digo, un tercio de los pacientes tuvo algún trastorno del gusto y del olfato. Y es interesante que más o menos un 8% de los pacientes tuvo solamente como síntoma ese trastorno del gusto o del olfato, ¿ya? Sin haber síntomas respiratorios, sin cefalea, sin fiebre, sin malestar general. Así que hay un grupo bajo de pacientes, pero no despreciable, de que tienen solamente síntomas respiratorios. Disculpe, del gusto o del olfato. Cambiando de tema, ¿qué pasa con los ataques cerebrovasculares, ¿no es cierto?, en la era de la pandemia? Este muestra el número de exámenes que se hizo mediante un software específico de análisis del volumen del infarto, del área de mala perfusión. Cuento corto, es un software que evalúa, caracteriza mejor un accidente cerebrovascular agudo. Y los autores vieron que con el correr de los meses, ¿no es cierto?, iban aumentando el número de exámenes que se iban haciendo. Este aumento tiene que ver con que se compraron más licencias del software, no es que haya habido un aumento de los accidentes vasculares. Pero había una tasa pre-pandemia, ¿no es cierto?, en torno a 800, 900 exámenes diarios, ¿ya? Y una vez que empieza la era de la pandemia y llega finalmente esta epidemia a los Estados Unidos, se ve que hay un brusco declinamiento de la tasa de uso de este software, por lo tanto la tasa de consultas por accidente cerebrovascular agudo, ya de en torno a 900 más o menos, a incluso menos que 600 en su peor momento. Entonces, bajaron los accidentes vasculares, diría este gráfico, ¿no es cierto? En Chile tenemos lo mismo, ya este gráfico muestra cada línea, es un año desde el 2016, disculpen, hasta el 2020, este es el número de consultas o de diagnósticos en servicio de urgencia por ataque cerebrovascular agudo, tanto isquémico como hemorrágico, y en cada una de las semanas del año. Y vemos que tenemos una tasa bastante constante de 700 ataques cerebrovasculares agudos diagnosticados a la semana, en todo Chile, ¿no es cierto?, pero en la semana 11 del año, coincidentemente con el inicio de la pandemia, ¿no es cierto?, mediados de marzo, decae de más o menos 700 a más o menos 500 consultas o diagnósticos por ataque cerebrovascular isquémico, ¿ya? Entonces, tanto en Chile como en Estados Unidos, en el contexto de la pandemia, disminuyeron los diagnósticos de ataque cerebrovascular agudo. Y acá nos tenemos que preguntar si es que, ¿qué pasó? Efectivamente, gracias a la pandemia, ¿disminuyeron los ataques cerebrovasculares? Esa respuesta muy probablemente es que no, ¿ya? No tenemos ninguna evidencia biológica para pensar de que este virus es protector del sistema nervioso y de menos accidentes cerebrovasculares. De hecho, vamos a ver que tal vez es un factor de riesgo. Por lo tanto, no
han disminuido los ataques cerebrovasculares, y en el otro estudio también se veía que los tamaños de los infartos que estaban llegando eran más grandes que lo habitual, por lo tanto estaban llegando accidentes vasculares más graves. Y además también se vio que el área de penumbra isquémica, tejido cerebral rescatable, de los pacientes que estaban llegando en la era de la pandemia, era menor, por lo tanto eran accidentes vasculares que ya estaban configurados, que ya lamentablemente el infarto ya se configuró y no hay penumbra isquémica. Por lo tanto, aparentemente lo que pasó es que llegaron accidentes vasculares leves, no están consultando, y los accidentes vasculares grandes están consultando, pero de forma tardía. Por lo tanto, todo lo que se había avanzado estos últimos 15, 20 años en educación de la población para hacer que la gente consulte precozmente y podamos instaurar las terapias de recanalización, producto de la pandemia, esto disminuyó, y creemos, no hay estudios todavía, pero todo hace pensar de que la gente tiene miedo de ir a servicio de urgencia, ¿ya? Y si tiene una paresia menor, tiene una hipostesia, tiene una ataxia, disartria, alguna cosa menor, se está prefiriendo quedar en la casa. Lo malo es que con el correr de las horas ese accidente vascular de una cosa menor puede terminar en algo bastante mayor, y frente a eso no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, lo que estamos viendo nosotros acá en la clínica, por lo menos, estamos viendo que estamos llegando en este momento del ataque cerebrovascular, ¿ya? Que llegamos y el paciente ya consulta con un infarto extenso, completo, ya con un poco de efecto de masa, y frente al cual no tenemos ninguna terapia de recanalización que ofrecerle al paciente, ¿ya? Y nosotros acá en la clínica, por lo menos, hace un buen tiempo que ya nos estábamos descomprimiendo los pacientes. Yo creo, no tengo números para explicarlo, pero yo creo que en parte, por lo menos, a que estos pacientes estaban consultando un poco más precozmente, estamos terminando en esto, ¿no es cierto?, de tener que hacer un procedimiento de salvataje en que al paciente se le salva la vida, pero ese infarto que ustedes están viendo no tenemos cómo revertirlo. Y con la craniotomía descompresiva el efecto de masa lo logramos contener, pero evidentemente que es una terapia de rescate y salvataje que lamentablemente poco actúa sobre la mejoría funcional del paciente. O este otro caso, por ejemplo, en que tenemos una paciente también derivada de otro hospital, en que también llega tarde a ese hospital y tiene un infarto casi completo de la arteria cerebral media y las dos arterias cerebrales anteriores, dado el compromiso extenso de esta paciente y que ya era adulta mayor, lamentablemente, finalmente se limitó el esfuerzo terapéutico y la paciente fallece. Son cosas que este último tiempo estaban viéndose bastante menos, pero que en el contexto de la pandemia estamos viendo con mucha más frecuencia. Volviendo al gráfico que ya les he mostrado, ¿no es cierto?, más o menos 3% de los pacientes en la serie inicial de Wuhan, en que no fue a buscar esto dirigidamente, se presentan como un ataque cerebrovascular agudo, y lo mismo el síntoma neurológico como un buen marcador de la severidad del cuadro respiratorio. Este último tiempo han salido algunos reportes periodísticos, pero también en literatura médica, que se está mostrando lo que yo les he dicho, ¿no es cierto?, que están llegando los pacientes tardíamente y con accidentes vasculares grandes. Esta es una pequeña carta enviada al New England, ¿no es cierto?, que muestra una serie de 5 pacientes con oclusión de vaso mayor, en pacientes de menos de 50 años, en 2 semanas. Esto es el Mount Sinai, si no recuerdo, de Nueva York, ahora a fines de marzo, abril, en el cual para ellos es completamente infrecuente que en 2 semanas lleguen 5 pacientes jóvenes con accidentes cerebrovasculares tan grandes. Y sin ser un estudio de caso control, nos hace prender un poco las alarmas en decir, ups, ¿no será que el COVID está provocando accidentes cerebrovasculares más grandes? Ustedes ven acá el promedio de la escala de NIH es 17, o sea, accidentes vasculares efectivamente extensos, ¿ya? Y más encima, para que ustedes vean los tiempos de consulta en pacientes con una clínica tan extensa, este paciente, por ejemplo, a los 33 años, con 19 de NIH, o sea, estaba pléjico, muy probablemente mianótico, hipostésico, afásico, negligente, aún así se demora más de un día en consultar, ¿ya? Todos estos pacientes con diagnósticos de COVID positivo, algunos de ellos con síntomas respiratorios y otros sin síntomas respiratorios, pero se está
empezando a hacer la asociación en que el COVID de alguna manera es factor de riesgo para ataques cerebrovascular isquémicos, sobre todo de vasos grandes, sobre todo en pacientes jóvenes. Como le digo, tenemos los estudios que lo reafirmen, pero la literatura anecdótica, básicamente, como este trabajo, nos está tratando de decir eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en pacientes con ataque cerebrovascular? Primera cosa, sospechar en todo paciente con una ACV en COVID, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, estamos en un momento epidemiológico en que una gran cantidad de pacientes van a, y lo estamos viendo, ¿no es cierto?, van a tener infección respiratoria por SARS-CoV-2, y tenemos que sospechar COVID en todos estos pacientes. Como yo les digo, 5% de ellos más o menos tienen incluso síntomas cerebrovasculares, un tercio de ellos tienen anosmia y otros síntomas neurológicos menores, ¿ya? Pero también es importante que pacientes que tienen COVID estar atentos de que no vaya a aparecer durante la evolución un ataque cerebrovascular. Por lo tanto, paciente que está grave en la UTI con una neumonía y intubado en ventilación mecánica asociado a COVID, hacer un examen neurológico, no digo un examen neurológico completo, ni menos hacer interconsulta neurólogo, pero como parte de la evaluación clínica, hacer una valoración neurológica de esos pacientes limitada, porque están intubados en ventilación mecánica, para ver la aparición de signos focales, y ahí eventualmente poder actuar. Evidentemente que es muy, muy relevante en estas patologías tiempo dependientes, en las cuales tenemos que correr, porque mientras antes destapemos el vaso, mejor pronóstico para el paciente, no olvidar la protección del personal de salud que está atendiendo a estos pacientes. Ya no sacamos nada con hacer una trombolisis, una trombectomía y apurarlo en 5 minutos, si 10 días más tarde el personal está infectado y durante esos 10 días infectó a otra gente más. Por lo tanto, tenemos que, aunque vamos a correr con estos pacientes, tenemos que darnos una pausa de seguridad para ponernos los elementos de protección personal y ponérnoslos bien, ¿ya? Y aunque vamos a correr con el paciente, correr con este paciente de forma protegida, ¿ya? La Academia Americana de Neurología y la American Heart Association y la Asociación también de Neurointervencionales mandó esta recomendación, ¿no es cierto?, en que aunque no debemos desproteger el tratamiento de estos pacientes, tampoco debemos desproteger al personal, ¿ya? Por lo tanto, todo paciente con ataque cerebrovascular, ponerse los elementos de protección personal, darle el tratamiento que requiera, y una vez que la PCR llegue negativa, ahí nos podremos tal vez relajar. No olvidar, yo entiendo que estamos con un apremio de cama absolutamente, digamos, inusitado, que no habíamos visto en Chile, estamos aumentando las camas, esto es un gran esfuerzo, pero no sacamos nada con destapar una arteria, hacer una trombolisis, hacer una trombectomía, si el paciente luego no seguimos los pasos correspondientes al tratamiento de un ataque cerebrovascular, ya que es básicamente hacer un buen estudio de prevención secundaria de los pacientes para saber la causa de este accidente vascular y que no tenga otro, y hacer una buena rehabilitación. Ya si el paciente se queda en la cama, no lo moviliza, da agua sin evaluar la dilución y hace una neumonía, perdemos todo lo hecho en las primeras horas del cuadro. Por lo tanto, entendiendo que tenemos una premura por cama, entendiendo que esto va a empeorar probablemente en las siguientes 2 o 3 semanas, tenemos que intentar hacer un manejo intrahospitalario del ataque cerebrovascular lo más apegado a las normas posibles, ¿ya? Esto probablemente va a provocar, lamentablemente, el COVID va a hacer que muchas otras patologías, ¿no es cierto?, cardiovasculares, oncológicas, otro tipo de urgencias, se vea menoscabada, porque estamos todos pensando en COVID, están todas las camas para los COVID, y cuando lleguen pacientes con patologías distintas, no vamos a tener dónde dejarlo, y dentro de eso el ataque cerebrovascular isquémico. Pero tenemos que tratar de hacer un manejo lo más adecuado posible, ¿ah? Y dentro de eso también, ojalá tener unidades diferenciadas. Los pacientes con ataque cerebrovascular isquémico no tienen una dilución perfecta, tienen derecho a tener neumonía por aspiración, y por lo tanto tenemos que mantenerlos alejados de estos pacientes para que, si llegan con su accidente cerebrovascular isquémico, ojalá además no se contagien de COVID. Luego, cambiando ya completamente de tema, ¿no es cierto?, hablando un poco de encefalopatía,
Yo creo que todos los que hemos visto pacientes con neumonias por COVID, y esto fue en discusión de pasillo que me pasó inicialmente, y después obviamente que por los chats, nos da la impresión de que estos pacientes son un poco más difíciles de sedar, nos da la impresión de que salen con un delirio un poquito y una encefalopatía, ¿no es cierto?, literatura o nomenclatura neurológica, un poquito más intenso y más severo que lo grave que estuvieron, como que a misma neumonía, los COVID salen con un poquito más de compromiso encefalopático, con un poquito más de delirio, que los pacientes, digamos, no COVID. Eso es una cosa que todavía no está bien escrita, pero sabemos que cualquier cuadro respiratorio grave hace que dentro de las complicaciones puedan aparecer cuadros de compromiso cerebral, ¿ya? Y eso obviamente que se asocia, y está bien documentado que se asocia muy bien a la hipoxemia, probablemente también se asocia a la severidad de la hipercapnia, ¿no es cierto? Y puede ser que también a la mala autorregulación. Si yo tengo un paciente un poco hipotenso, hipoxémico, e hipercápnico, digamos, o eventualmente hipocápnico, digamos, según la condición de autorregulación del paciente, puedo provocar yo que disminuya la oxigenación cerebral y de esa manera se provoque un cuadro encefalopático. De hecho, en chats por aquí y por allá me han comentado de pacientes que salen bien del cuadro respiratorio y una vez que los quieren despertar se dan cuenta que los pacientes están en muerte encefálica. Y sin haber tenido una hipoxemia tan grave, digamos, en todo el devenir de la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, como cualquier cuadro respiratorio y sistémico grave, los pacientes tienen derecho también a tener un compromiso encefálico secundario, desde cosas leves, un delirio que tal vez requiere de un apoyo de una intervención un poco más intensa que la habitual, hasta pacientes que luego del cuadro respiratorio salen en muerte encefálica. Con respecto a la encefalitis por COVID, hasta hace como 10 días atrás se habían documentado por SARS-CoV-2, hasta el momento 3 casos bien documentados con PCR, hay unos cuantos más en la literatura, en que todo hace pensar que es SARS-CoV-2 el germen causal, pero no se ha documentado con PCR o con otras técnicas que documente la infección viral del sistema nervioso. Hasta el momento se han documentado 3 casos, 2 casos de encefalitis, y este otro caso de encefalitis hemorrágica, ¿no es cierto?, que tiene inicialmente compromiso bitemporal, finalmente del diencéfalo, en que también se ve que este compromiso de gran edema diencefálico de ambos tálamos aparece un componente hemático, ¿ya? Este paciente tiene PCR positiva, es un caso de Detroit, en Estados Unidos. ¿Ah? Por lo tanto, aunque infrecuente, mal que mal llevamos 3 millones de casos más o menos, hay 3, o sea, 1 por millón de descripción de casos de encefalitis. Por lo tanto, no es la manifestación neurológica más frecuente, pero en todo paciente con encefalitis actualmente hay que sospechar COVID. Como no tiene un tratamiento específico, la encefalitis por COVID, como siempre sigue siendo lo más relevante ir a buscar las causas que tengan un tratamiento específico para instaurar ese tratamiento. Pero en esta instancia epidemiológica, en pacientes con encefalitis, el estudio actual debiera abarcar también el COVID. Otra cosa que se describió este último tiempo es compromiso periférico asociado al COVID, ¿no es cierto? Y en este caso, Guillain-Barré. Se describió en la literatura un caso en China, en Wuhan, y esta serie del norte de Italia, de principios de marzo, si mal no recuerdo, de 5 casos de síndrome de Guillain-Barré, en que acá están los 5 casos descritos, ¿no es cierto?, como parte de los síntomas respiratorios y de otro origen, y entre 7 y 10 días después se instauran los síntomas neurológicos típicos de Guillain-Barré, ¿ya? Estos son 5 casos en que 4 pacientes tuvieron la tetraparesia flácida ascendente clásica, ¿no es cierto?, desde las extremidades inferiores hacia arriba, y un paciente que tuvo una forma más bien descendente, con parálisis facial, ataxia, más bien parecido o Miller-Fischer, digamos, like, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? El tiempo de instalación es de 7 a 10 días, el líquido cefalorraquídeo estaba disociado en 3 de los 5 pacientes, y los estudios neurofisiológicos mostraron que
3 de los 5 pacientes tenían variantes axonales y 2 de ellos variantes desmielinizantes, ¿ya? Estos casos, creo que 4 se recuperaron, hay uno que todavía está hospitalizado, pero en el fondo es un Guillain-Barré bastante típico, digamos, que aparece luego de una infección respiratoria, 7 a 10 días, la mayoría de ellos ascendente, uno de ellos con una variante descendente, la mayoría de ellos con la clásica disociación albuminocitológica, otro par no, pero sí tal vez no tan frecuentes, que fueron más bien axonales que desmineralizantes, siendo la forma desmineralizante habitualmente más frecuente que la axonal. Y eso, para terminar, importante entonces sospechar infección por COVID en todo paciente con síntomas neurológicos, ya tanto del sistema nervioso central como periférico, tanto difuso, específico de la patología, ¿ya? Y en ese sentido tengo que volver a insistir en que sobre todo en la patología cerebrovascular aguda, y que tenemos poco rato para hacer las cosas, debemos seguir corriendo con estos pacientes y debemos intentar las terapias de recanalización, que son las que le quiebran la mano a la enfermedad, ¿ya? El que el paciente tenga síntomas respiratorios, o porque cada norma de cada centro, por ejemplo, exige la PCR para COVID en pacientes que se ingresan, está bien, pongámonos, y tenemos que ponernos las EPPs, pero el que sospechemos o no de COVID no quita que el paciente no vaya a trombolisis, no vaya a trombectomía, no se hospitalice, no se haga el manejo habitual de la patología neurológica específica. Por ejemplo, en un Guillain-Barré, en que se ha documentado un COVID previamente, tenemos que seguir usando inmunoglobulina, eventualmente plasmaféresis, pero el manejo específico de la patología neurológica no cambia mayormente, al menos hasta estos momentos. Obviamente que según el devenir de la situación puede ser que eventualmente cambie, ¿ya? Y como siempre, ¿no es cierto?, muy importante, no podemos descuidar al personal, ¿ya? Tenemos que nosotros usar todos los elementos de protección personal para poder cuidar y tratar a estos pacientes, ¿ah? Y como último, ¿no es cierto?, mi homenaje al Día de la Enfermera, que fue hace un par de días, ¿no es cierto?, este dibujo de Bansky, que apareció la semana pasada como homenaje a las enfermeras del Servicio Nacional de Salud inglés, que yo evidentemente que traspaso también a Chile, ¿no es cierto?, que el niñito de Jautao, a Batman y a Spider-Man, ¿no es cierto?, juega con la enfermera héroe, ¿ya? Pero yo entiendo que la gente nos ve como héroes, pero nosotros somos profesionales, y en ese sentido, vuelvo a decir, tenemos que cuidarnos y no jugar a ser el héroe, ¿ya? Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por su presentación. Tenemos algunas preguntas en los chats, ¿nos escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Algunas de las preguntas que se producen son, ¿las alteraciones del gusto y el olfato revierten? Sí, la mayoría de las veces revierten, aparentemente los pacientes revierten un poco después de que se mejore el cuadro respiratorio, o sea, un poco más lento, ¿ah? Pero ayer, por ejemplo, en el chat de neurología nos decía una paciente que se demoró más de un mes en revertir el cuadro, pero la anosmia y la DGUC la mayoría de las veces se mejoran, sí. Perfecto. También nos preguntan si, considerando la recomendación de sospechar finalmente COVID en un paciente con un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿sugeriría usted tomar la PCR a todos estos usuarios, a pesar de que no cumplan con una historia tan clara de ser contacto estrecho, por ejemplo, de un paciente contagiado o con sintomatología respiratoria evidente? ¿Cuándo finalmente sería la recomendación Sí, del sí, examen? claro, un paciente que ingresa solamente por el síntoma neurológico y que al interrogatorio y al examen no hay ninguna sospecha de infección respiratoria y al interrogatorio, por ejemplo, no hay contacto estrecho de riesgo con pacientes con COVID. Yo creo que sí, yo creo que sí hay que estudiar el PCR por dos motivos. Uno, sabemos, o sea, tres cosas. Uno, el germen está dando vuelta por las calles, digamos, por lo tanto, vamos a verlo y lo estamos viendo todos estos días cada vez más. Dos, sabemos del contagio
ya no hay que esperar a que un paciente haya estado en contacto estrecho, no protegido con alguien COVID positivo para pensar en el COVID. Y tercero, como yo les decía, no es lo más frecuente la patología cerebrovascular como manifestación del COVID, para nada, digamos, pero es parte del espectro clínico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que es prudente que el paciente, aunque eso obviamente que cada centro lo tiene que determinar, yo creo que es prudente que en patologías con estos síntomas neurológicos es razonable sospechar el COVID y nosotros usar los elementos de protección personal, ¿ah? Sin que eso enlentezca el tratamiento, o sea, llevar al paciente lo más rápido posible a la neuroimagen para eventualmente decidir la terapia de recanalización. Eso. Perfecto. En base un poco a lo anterior y yéndonos a la evaluación neurológica propiamente tal de los pacientes, dicen qué escala o qué instrumento podrían aplicar que fuera más o menos certero o qué recomendación usted nos daría. En ese sentido, el manejo tanto del tamizaje, ¿no es cierto?, del prehospitalario, telefónico, como cada sistema lo tenga, tiene que ser el mismo, ¿no es cierto?, que que se esté ocupando como siempre. Yo no creo que en el contexto de esta pandemia tengamos que usar una escala distinta, y ahí puede ser California, Cincinnati, FAST, según lo que uno tenga, digamos, ¿no es cierto?, pero no me parece que haya que hacer una valoración distinta, ¿ya? Sino que simplemente usar las escalas habituales que cada sistema de urgencia prehospitalario tenga para estudiar la probabilidad o evaluar la probabilidad de una patología cerebrovascular aguda. Perfecto. Y también tomándonos de la pregunta anterior, específicamente en los pacientes probablemente que están en la UCI, que están graves bajo efectos de sedación, muchas veces de bloqueo neuromuscular, ¿cuál es el examen físico, quizás clínico básico, neurológico que le debiésemos hacer en el fondo a los pies de la cama del paciente? Sí, o sea, como te digo, evidentemente que lo relevante es priorizar la patología respiratoria, ¿no es cierto? Si el paciente hay que sedarlo, se seda, si hay que relajarlo y nos quedan con suerte las pupilas, como examen clínico, habrá que relajarlo, y si hay que pronarlo, habrá que pronarlo. Lo que no quiere decir de que uno, cuando está evaluando al paciente, no pueda, por ejemplo, hacerle doler, ¿no es cierto?, y ver cómo moviliza las extremidades. Ya si yo hago un estímulo doloroso a nivel central del esternón, por ejemplo, el paciente debiera tratar de mover de forma simétrica los dos brazos. Ya lo mismo hacerle un estímulo nociceptivo en ambos pies. Ya yo creo que eso es lo mínimo. Es decir, moverle un poquito el tubo en la tráquea para evocar un reflejo traqueal, sin evidentemente que sacarle el tubo, digamos, sería una catástrofe. Pero, y ver que el paciente tosa y tienda a tratar de sacarse el tubo de la boca. Luego también estar siempre atento, digamos, ¿no es cierto? Cuando entre el kinesiólogo y lo aspire, por ejemplo, que se fije cómo mueve los brazos, ¿sí? No es un examen clínico, debe estar atento, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, el kinesiólogo entra, le aspira las secreciones, tiene que ser cuidadoso en esta época de la pandemia, estoy de acuerdo, pero si se le hace aspiración de secreciones y el paciente se trata de proteger del tubo solamente con un lado, eso es raro, digamos, ¿no es cierto? No digo que haya que hacer un examen neurológico completo, ni que hay que involucrar al equipo de neurología para evaluar a un paciente con neumonía todos los días. No, digamos, ya son probabilidades más bien bajas, ¿ya? Pero es parte, como que yo creo, de la valoración general de UTI, ¿ya? Un paciente normal, sedado, puede tener miosis, ¿no es cierto?, asociada a los opioides, va a ser fotorreactiva, su mirada va a estar al frente, entonces cuando le lubriquen los ojos, fijarse, ¿no es cierto?, todos los días se le abren los ojos, se lubrica y se revisa, pues si tiene un ojo mirando hacia un lado y otro hacia el otro, es raro, digamos, ¿no? Lo normal es que los dos ojos estén un poquito abducidos, uno para cada lado, pero no más que eso, pero un ojo francamente hacia un lado, una anisocoria, como les digo yo, a nivel facial, el que le moleste el tubo al paciente, cómo le molesta, son cosas que nos pueden ir dando luces, pero estoy de acuerdo que aún así, en ese contexto de paciente, es difícil de llegar a un diagnóstico precoz de un ataque cerebrovascular, pero yo creo que es parte de la valoración normal de rutina del equipo, tanto médico como de enfermería en cuidado intensivo. Perfecto. Y pensando que probablemente el traslado de los pacientes dentro de un mismo recinto hospitalario es complejo,
¿cuándo usted sugeriría avanzar del examen clínico en el fondo a un control con imágenes, ya sea con un escáner o una resonancia? En el fondo, ¿cuándo su sospecha va a ser quizá lo suficientemente fundada para tomar este tipo de decisión? No, estoy completamente de acuerdo, digamos, esto mover un paciente actual ventilación mecánica siempre es complejo, si es COVID positivo es más complejo aún, tanto para el paciente como para todo el sistema y para el hospital, digamos, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, hay que tener claro que la probabilidad de que yo diagnostique un ataque cerebrovascular isquémico en un paciente así, intubado, ventilado, sedado, en que esta valoración que yo les decía se hace cuando mucho 3, 4 veces al día, que lo pille en ventana para hacer una trombolisis es bien difícil, ¿ya? Pero es la oportunidad que el paciente tiene, ¿ya? Y además no olvidar estos pacientes, digamos, por todo el fenómeno protrombótico, además de tener más accidentes cerebrovasculares agudos, tienen más, que si yo, embolía pulmonar, está más anticoagulado y también tienen más, entre comillas, derecho a tener complicaciones hemorrágicas intracraneales. Por lo tanto, hay que estar atento. No, yo creo que si hay una asimetría del examen franco, hay que hacerle imagen, ¿ya? Pero convencerse, no es como que no, es que yo creo que, no, es que al lado izquierdo la apreté despacito y al lado derecho la apreté fuerte. No, es que uno tiene que estar convencido de que los hallazgos del examen clínico me hablan de que hay una focalidad, ¿ya? Y en ese sentido, es que tenemos que acostumbrarnos a hacer examen neurológico del paciente grave, no neurológico, ¿ya? Para que así en el fondo uno tenga la experiencia y dice que más, cuando aprieto el esternón, porque ya me he apretado 1000 veces, los pacientes tienen que hacer alguna cosa, obviamente que eso se valora de acuerdo al nivel de sedación, pero si lo hace, pero solamente con un lado, de forma consistente, y solamente se le protege con un hemicuerpo, eso creo yo que amerita hacer una imagen de urgencia, o sea, en el fondo la aparición de un signo focal evidente. Obviamente que hay factores, hay cosas que en la UTI nos pueden confundir, ¿no es cierto? Hipolicemia puede dar focalidad, propofol, lamentablemente una droga tan usada puede dar signos focales, ¿no es cierto? Pero evidentemente que en un paciente con infusión de propofol que aparezca una hemiplegia evidente, lo primero que hay que hacer es descartar una enfermedad neurológica aguda grave, y una vez que está todo documentado por varios exámenes y varias veces, ya bueno, le echaremos la culpa al propofol, pero como primera opción, siempre pensar en alguna lesión cerebral. Como les digo, si yo me convenzo que el examen clínico hay una asimetría, eso amerita una imagen. Perfecto, doctor. Y como última pregunta, nos dicen si hay algunas estadísticas en la población infanto-juvenil con respecto a lo mismo mencionado principalmente en su presentación, con respecto al desarrollo de complicaciones neurológicas, básicamente en pacientes COVID positivos. Claro, lo que está documentado hasta el momento son pacientes adultos, ¿ya? Los pacientes, estos 5 pacientes con Guillain-Barré eran adultos y adultos mayores también, y esta otra pequeña serie de 5 accidentes vasculares, que puse como ejemplo nomás, de adultos jóvenes, pero adultos, digamos, cuando sobre los 30 años la serie, entre los 30 y los 50 años la serie del New England de accidentes vasculares extenso. En población infanto-juvenil tenemos menos aún, ¿ah? Tomando en cuenta que el COVID afecta poco a la población infanto-juvenil y que la patología cerebrovascular es menos frecuente, uno debiera pensar que hay menos, pero en términos de la patología aguda, de que hay un estado preinflamatorio, de que hay un estado protrombótico, de que hay una lesión endotelial grave y todo, yo no me atrevería a decir que porque es joven no va a aparecer ninguna patología cerebrovascular o neurológica de otro origen, ¿ya? La encefalomielitis aguda diseminada, la ADEM, ¿no es cierto?, en general es más frecuente en la población infanto-juvenil, entonces yo creo que es cosa de tiempo para que aparezcan casos. Lo que pasa es que como la población infanto-juvenil se enferma menos se infecta menos de SARS-CoV-2, tiene menos COVID, es que vamos a ver menos casos, pero yo creo que debiéramos empezar a ver uno que otro. Perfecto, no sé si quiere dar algunas palabras finales. Eso es importante, como les digo, por lo pronto, no bajar la guardia con respecto a estas patologías. Estamos todos claros, que si yo acá en la UTI tenemos 14 COVID y 2 accidentes vasculares, y como que ya, bueno, saquemos los accidentes vasculares rápido para afuera. No, digamos, ¿no es cierto?
hay que estar atento a la patología neurológica. Si se trata bien en el momento correcto, podemos tener excelentes resultados con estos pacientes también, digamos, y en ese sentido no bajar la guardia en términos de no hacer las cosas que haya que hacer. ¿Ah? Terapias de recanalización en servicio de urgencia, trombolisis, trombectomía en el accidente vascular, hacer un estudio etiológico básico para saber la causa del accidente vascular, partir con una rehabilitación del paciente. Yo creo que es algo que tenemos que hacer siempre también, obviamente, que protegiéndonos nosotros como personal, porque estos pacientes también, además de la patología neurológica, puede ser que también estén coinfectados con COVID, y en ese sentido, nuevamente, ya vamos a hacer lo más cauto posible con el personal. Y eso, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted, doctor Andrés. Además, agradecerles las conexiones del día de hoy. Queremos dejarlos cordialmente invitados para la próxima semana, ya que la charla de mañana finalmente no la vamos a realizar por problemas mayores en cuanto a la pandemia. La invitación a la próxima semana, específicamente el lunes, martes y miércoles, a un curso de ventilación mecánica para enfermería, que la vamos a dictar desde los mismos links por los que se han conectado hoy y los otros días, y estas jornadas van a ser desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas con certificación posterior a través de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a los participantes. Hasta luego. Hasta luego.